Bueno, en el sentido de en las artes en general, lo que hacen es preguntarse acerca de la realidad. Y si nos reducimos a la escritura, pues el primer discurso sobre la realidad del ser humano era un discurso literario. Es decir, los cuentos estos que se contaban al amor de la lumbre por la noche, las caperucitas, en fin, los cuentos de los niños abandonados en el bosque, todo esto no era para entretener, entretenían porque eran buenos, era para dar información sobre el mundo a los que escuchaban, ¿no? Es decir, que el primer discurso sobre la realidad no fue un discurso científico, fue un discurso literario. Entonces la literatura, como en general las artes, tienen una función muy importante de representación de la realidad, hasta tal punto que podemos decir que el discurso literario es un modo de conocimiento de la realidad que no es ni mejor ni peor que el discurso científico, sino que se dirige a otras instancias del ser humano diferentes a las que se dirige el discurso científico. Bueno, para escribir se requieren determinadas condiciones, igual que para leer, ¿no? Una de ellas, desde luego, es el silencio, o por lo menos que si hay ruidos, que sean ruidos que no te conciernan, ¿no? Yo puedo escribir en una cafetería porque todo lo que sucede a mi alrededor, los ruidos que suceden a mi alrededor no me conciernen, pero no podría escribir en mi casa si hubiera muchos ruidos porque esos ruidos me conciernen. Y no sé si es que alguien se ha caído por las escaleras o alguien ha dado un infarto, ¿no? De manera que el silencio es muy importante para concentrarse, ¿no? Sea un silencio que uno se hace cuando está en un entorno que, aunque sea hostil, no le concierne, o cuando está en su casa y está en una habitación, en fin, se requiere determinar. El ruido es muy contaminante en todos los aspectos, y es muy contaminante para el pensamiento y por lo tanto para la creación literaria. No muchas, la mayoría de las palabras que circulan son de curso legal, ¿no? O sea, no hay muchas palabras inexistentes realmente, ¿no? Las hay, pero la mayoría tienen, digamos, el beneplácito de las autoridades. Bueno, por lo que yo sé, la academia siempre espera a ver si cuando aparece una palabra se lexicaliza, que es un término que suena raro, pero en fin, que quiere decir a ver si llega a formar parte del léxico, porque hay palabras que aparecen y son una moda durante una temporada y desaparecen. Lo que yo creo que persigue la academia es no incluir palabras de las que no estén seguros que sean lexicalizados. Yo recuerdo cuando salió el diccionario de Manuel Seco, del académico Manuel Seco, yo hice un reportaje y vi una de las habitaciones donde habían trabajado en este fabuloso diccionario, ¿no? Que estaba lleno como de caja de zapatos con fichas, y digo, ¿eso qué es? Dice, estas son palabras que estamos esperando a ver si se lexicalizan, ¿no? Es decir, a ver si se incorporan al habla de la gente, y no como una moda pasajera, sino que permanecen, ¿no? Yo creo que, claro, se escribe menos de lo que se lee, en fin, por lógica, ¿no? Hay más lectores que escritores. Esto es un asunto, en fin, que tiene que ver con la naturaleza mismo del hecho de escribir, con la naturaleza del hecho de leer, ¿no? Bueno, y podríamos citar más obras mías, quiero decir que yo creo que hay hilos conductores que recorren la obra de todos los escritores, ¿no? Porque todos los escritores tienen una o dos obsesiones principales y luego varias obsesiones, digamos, secundarias, y las principales están casi presentes en toda su obra. Entonces, en esas obras que has citado, como en todas, pues está la preocupación por el lenguaje, la preocupación por cómo las palabras nos dominan en lugar de dominar a nosotros a ellas, la preocupación por el doble, por el otro,
por la preocupación por las relaciones entre la apariencia y la realidad, etcétera. Pues que se trabaja con la palabra nada más. De manera que las imágenes las pone el oyente, ¿no? Es decir, es un espacio en el que no te dan todo hecho, sino donde tú tienes que participar. Es decir, es el espacio de la palabra, y la palabra por sí sola tiene una fuerza impresionante. Ha aparecido un soporte nuevo, que es la pantalla, ya sea la del iPhone, la del iPad, la de la tableta o la del ordenador. Y esto no es la primera vez que pasa. A lo largo de la historia el soporte de la escritura no siempre ha sido el mismo. Lo que pasa es que llevábamos varios siglos manejándonos con un soporte fantástico, que era el soporte en libro, ¿no? Y que es un invento difícil de superar. Y claro, cuando después de 5 siglos acostumbrados a un soporte, aparecen soportes nuevos, se produce ahí, en fin, una herida que es inevitable. Pero dicho esto, yo creo que esos dos soportes, los soportes, digamos, digitales y el analógico, convivirán todavía durante mucho tiempo, pero en futuro yo creo que no es el papel, ¿no? Yo creo que en el futuro son los soportes digitales.